caso en una situación acerca de un ladrón en Cleveland, Ohio, que había entrado en una casa de una anciana de 81 años. Obviamente, el ladrón se topa solo con esta situación que era fácil para él, el poder robarle a una pequeña ancianita de 81 años, que cuando este ladrón mira a la anciana, se da cuenta que esta ancianita era su profesora, era su maestra de la escuela de primaria. Este ladrón, al darse cuenta y reconocer a su maestra, se acerca y le dice esto a la pequeña anciana: maestra, señora, usted siempre ha sido muy buena persona conmigo. Y le dijo el ladrón besándola tiernamente en la mejilla. A continuación, él salió de la casa despojándola de todas las posesiones valiosas que tenía la anciana, dejándola a la pobre anciana sin nada en ese lugar. La muestra de gratitud y afecto del ladrón no cambió en lo absoluto sus intenciones y su naturaleza. Pero, sin lugar a duda, nadie se compara como el traicionero más vil en la historia de la humanidad como Judas, quien con un beso entrega traicionando a aquel que podía salvar de su miserable condición pecaminosa. Entrega a su propio Salvador traicionándolo. Y este episodio ocurre justo después de lo que estudiamos hace una semana, de la agonía de Jesús en Getsemaní, donde Jesús se somete a tomar la copa de la ira de Dios. Lo que vamos a descubrir juntos es cómo Jesús reacciona a esta situación, cómo Él encara esta traición y este ataque prácticamente del grupo con quien viene para buscarlo y apresarlo. Así que abran sus Biblias para estudiar este pasaje en Mateo, capítulo 26, del 47 al 56. Mateo 26, del 47 al 56. Y dice la palabra: mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Y le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron echando mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó de su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre que Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero como se cumplirán las Escrituras, que dicen que así debe de suceder. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Padre eterno, fuente de toda sabiduría, te ruego que ilumines mi entendimiento para que pueda enseñar claramente de las Escrituras que tú has inspirado. Señor Jesucristo, Verbo encarnado, acompáñame en la proclamación de tu verdad para que la boca de este pecador enfermo pueda explicar lo que es verdadero. Espíritu Santo, luz divina, abre los corazones de quienes escuchan para que reciban con fe y docilidad tu palabra, Señor. Por honor y gloria de tu nombre santo, Dios, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Vemos que este pasaje se encuentra también en Marcos, Lucas y Juan, que es un relato donde los tres ponen exactamente la traición de Judas. En cada una de estas descripciones de los evangelios es excepcional ver cómo Jesús enfrentó al evento. Cada uno te da un detalle específico de cuál fue la reacción de Jesús en contra de la muchedumbre y en contra de Judas. Y todo comienza con su calma en el engaño. Mientras Jesús estaba hablando con sus discípulos, Judas llega con una turba de parte de líderes religiosos. Judas sabía dónde encontrar a Jesús. Judas sabía exactamente que su maestro
Su Señor iba a estar en un lugar específico. Y esto lo conocemos porque Juan describe esto. En Juan 18, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús era increíblemente popular y la guardia judía reconoció acertadamente la necesidad de involucrar las autoridades romanas. Es decir, que sabían que se iban a topar tal vez con una situación que iba a salirse de la mano. Un arresto público mal planeado podría haber provocado una revuelta popular, razón por la cual se necesitaba una fuerza significativa y mixta, no solo de los grupos de líderes religiosos, sino también de los romanos. Porque si es que se salía de control para el grupo de religiosos líderes, tenían a los romanos que tenían el control gubernamental del lugar. Como esperaban posible resistencia de los discípulos o seguidores de Jesús, se prepararon llevando palos y espadas para una posible confrontación. Este también viene a ser como un efecto psicológico de intimidación. Imagínate, estás en este lugar y de pronto ves un grupo de gente que viene con antorchas, con espadas, con palos. Obviamente te vas a sentir intimidado. El hecho de la presencia de la colaboración romana muestra que los líderes judíos buscaban asegurar el arresto legal y controlar todo bajo la supervisión del imperio. Judas había sido testigo de los milagros, de aquellas cosas sobrenaturales que Cristo había hecho, y es también por eso que también una de las razones es que traigamos gente, porque no sabemos qué es lo que Jesús vaya a hacer. Jesús ha hecho tantas cosas increíbles, ha exorcizado demonios, ha hecho tantas maravillas que no sé cómo vaya a reaccionar. No sabía si Jesús resistiría sobrenaturalmente o escaparía como en otras ocasiones, como en Juan 8:59 menciona. La presencia de sus emisarios, representantes de la élite religiosa, es decir, aquellos que iban en representación de los líderes religiosos judíos, muestra que estaban totalmente comprometidos con la detención de Jesús a toda costa. Jesús, en esta situación, no fue una víctima pasiva de esta turba romana y religiosa. Él estaba completamente tranquilo y dirigía el momento conforme al plan divino. Él estaba en control, a pesar de que las cosas estaban en contra de él. Jesús estaba dispuesto a abrazar el dolor, humillación y sufrimiento para redimir a traidores y cobardes, entre los cuales no sería sorpresa encontrarnos aquellas personas que estuvieron atrapándole a Jesús, que cuando estemos en presencia del cielo, muchos de ellos estén ahí también. Y Jesús prácticamente tenía control de eso. No tuvo miedo. La traición de Judas no fue una sorpresa ni asombro para Jesús. Su vil trampa no interrumpió el propósito divino, sino que Dios utiliza esa trampa, esa traición de Judas, para su propósito soberano. Jesús sabía que Judas sería aquel que dirigiría esta turba, y fue algo que incluso conocía proféticamente. En Salmos 41:9 menciona: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Eso es algo que Jesús tenía conciencia. Y siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué eligió Jesús a Judas Iscariote para ser uno de sus discípulos? Te pones a pensar, ¿por qué entre tantas personas eliges, Mateo, un recaudador de impuestos, pero lo transforma, pero a su traidor, a Judas Iscariote? Realmente no hay una respuesta específica para esto, pero tengo una pregunta aún más difícil. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Y por qué te eligió a ti? Cuando hemos sido enemigos de Él todo el tiempo. Cuando hacemos exactamente todo lo opuesto al cual Él nos pide. Y aún así, Él te eligió. Siempre apuntamos el dedo a Judas, el traicionero más grande, pero si es que miras internamente tu corazón, como Pablo, incluso se denomina el más grande de los pecadores, es que Pablo, el gran apóstol, es el más grande de los pecadores. ¿Quién soy yo? Y aún así, Él te eligió. No por nada de lo que tú hayas hecho, no por tu actividad religiosa, ni por tu pedigrí, o por educación o intelecto, sino porque Él es un Dios misericordioso.
Él es un Señor misericordioso, que está dispuesto a salvar a viles pecadores como tú y como yo. Curiosamente, aquí Judas lo traiciona con una expresión afectiva bastante interesante. Era completamente normal en esa época saludar con un beso, especialmente en el contexto de discipulado y respeto hacia un maestro. El beso era una expresión cultural común de afecto, de honor y sumisión. E interesantemente la palabra en griego, katefilesen, que es el beso, era fervorosamente. Era un beso excesivamente afectuoso, que implica un cinismo en la forma en la cual lo hacía con tanto fervor. Sería como aquel saludo que te topas con alguien que te cae tan mal o tú le caes tan mal que te dices, ¡hey, hermano! ¿Cómo es? ¡Qué gusto me da verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué es de tu vida? Imagínate ese nivel, cuando sabe que te está apuñalando por la espalda. Lo que hizo escandaloso el acto de Judas no fue la forma del saludo, sino su uso hipócrita y manipulador de ese gesto tan sagrado para identificar a la gente que él tenía que ser apresado. Irónicamente, el simbolismo trágico de Judas, que su nombre significa alabanza, pero se convirtió en un sinónimo de traidor. Hasta ahora no he conocido a alguien que le llame a su hijo Judas, y es por la tradición en la cual viene. El beso no era necesario para saber quién era Jesús, sino para confirmar claramente dentro de la confusión del momento a cuál de los hombres detener. Los soldados romanos posiblemente no estaban familiarizados con Jesús y necesitaban una señal inequívoca para arrestar a aquella persona correctamente. Considera que Jesús era muy popular, muchos los conocían, pero para los romanos, ellos realmente era irrelevante lo que hagan los judíos. Entonces, Judas lo besa y lo identifica específicamente. El beso no solo fue una señal práctica, sino una traición envuelta en apariencia de lealtad, lo que lo convirtió en un símbolo más amargo y contradictorio de la tradición de la historia bíblica. Y Jesús responde a eso, diciéndole, amigo, haz lo que viniste a hacer. Esta palabra amigo, en traducción vendría a ser más efectiva, compañero o camarada. Es una forma menos íntima que amigo, usada irónicamente por Jesús. Judas no era un extraño, él era un íntimo del círculo de Jesús, su discípulo confidente que le encargaba la bolsa del dinero. Ahora imagínate, si es que tú tienes amigos, tú no le vas a encargar la bolsa de dinero de tu grupo a cualquier persona. Tú le encargas a alguien que tengas confianza. Y puedes entender la relación entonces que tenía Jesús con Judas. Esa relación tan íntima como para darle ese privilegio. En la iglesia de hoy muchas veces el dolor más profundo no viene del mundo, sino cuando alguien nos traiciona dentro de la iglesia. Cuando somos traicionados por aquellas personas que hemos invertido el tiempo, que hemos dado amor. Curiosamente, al ser pastor, eso es algo que tiende a ser muy común. Y gracias a Dios no lo he experimentado aquí, espero no experimentarlo. Pero lo he experimentado en el hecho cuando las ovejas muerden. Aquellas ovejas que tú les has servido, les has atendido, has cuidado, has estado con ellas en sufrimiento y de pronto te muerden de una forma en cual desprestigian completamente el cariño que se dio. Dios considera que incluso a pesar de esas circunstancias, a pesar de esas traiciones que puedes experimentar, sigue siendo soberano sobre la maldad, sobre la traición o el dolor que enfrentamos. Él usa incluso la herida de la traición para cumplir su propósito redentor en nosotros. Porque muchas veces esa traición te ayuda para poder desarrollar un carácter piadoso. Porque ¿cómo vas a ejercer el perdón a menos de que alguien realmente te ofenda? ¿Cómo vas a perdonar de una forma divina? ¿Cómo vas a perdonar de una forma misericordiosa a menos de que alguien te ofenda a un nivel superior? Y es ahí donde tienes esa oportunidad para desplegar ese amor de Cristo. Para perdonar a aquella persona que no se merece ni siquiera que le hables. Pero ese perdón no lo haces porque la persona se lo merezca. Lo haces porque Cristo se lo merece. En respuesta de ese perdón que Dios te ha dado, de esa gracia divina que Dios te ha entregado, tú lo único que haces es imitar a tu Señor, imitar a tu Salvador y entregar aquello que se te fue otorgado.
El mejor recurso para afrontar la injusticia y traición es refugiarnos en aquel que tiene control de todas las cosas y es fiel en medio del caos. Es buscar a este Cristo soberano, que es la fuente de control y fidelidad en medio del caos y la incertidumbre. El ver que Él tuvo control de todas las cosas, y si es que Él tuvo control de todas las cosas, cuando yo me encuentre en caos, yo voy a recurrir a aquel que tiene control de todas las cosas y aprender de Él, seguirlo a Él, imitarlo a Él. Jesús es el único que puede darnos ese modelo supremo. El cómo responder cuando alguien te trata mal. El qué hacer cuando alguien te traicione de una forma tan vil. Él es el Señor que tiene incluso el control sobre el pánico. Pedro, vemos que él saca la espada en medio de toda esta situación y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Ahora, siempre he tenido esta imaginación santificada, el conflicto que hay en el cielo en este momento, porque me imagino a Pedro con Marcos y Lucas tranquilamente, pero Pedro así como que medio resentido con Juan, con el apóstol Juan. Digo, ¿por qué? Porque Juan es el único que identifica a aquel que sacó la espada diciendo el nombre. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Se imagino así Pedro, así como que, sí, tenías que poner mi nombre ahí, o sea, para que todo el mundo se entere. Y aquí la pregunta viene a ser, pero ¿por qué Pedro tenía una espada? ¿Qué le motivó a él llevar una espada? Pero al entender nuevamente el contexto, la importancia de leer las Escrituras en contexto, ahí vemos que incluso él tal vez malentendió la palabra de Jesús. En Lucas 22:36 menciona, entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa que lleve consigo de la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que de mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, le respondió. Jesús les habló simbólicamente sobre estar preparados para la hostilidad del mundo. Pero Pedro tomó sus palabras literalmente creyendo que debería defender al Mesías físicamente, como que tenía que cuidar y expandir las palabras de Dios, el reino de Dios, a la fuerza. Pedro todavía estaba esperando un Mesías conquistador, un Mesías político que los libere de la opresión romana. Por eso llevó una espada. Creía que estaba ayudando al reino para avanzar a la fuerza. La reacción de Pedro revela un malentendido persistente sobre la naturaleza del reino. Pedro actuó como Moisés en Egipto, con celo carnal y sin dirección divina. Él pensó claramente, bueno, esto es lo que tiene que funcionar, así es como tiene que ser, así que no te preocupes, Jesús, yo te protejo. Hasta esa frase suena ridícula, ¿verdad? Las palabras de Friedrich Bonhoeffer Meyer, Brotherton Meyer menciona, nuestro Señor no murió como un mártir, no quiso recibir ayuda del Padre, ni de los ángeles, ni de la espada de Pedro, sino que derramó su alma hasta la muerte, por un amor más fuerte que la muerte. Jesús enfrentó lo que tenía que enfrentar, el dolor, sufrimiento, humillación, maltrato, por un plan mucho más grande que la mentalidad que Pedro tenía en poderse tener un reino tan limitado. Jesús, vemos que él sanó la oreja del siervo, el cual Pedro cortó. Eso lo vemos en Lucas 22:51. Y le dice que guarde esa espada. La espada en contexto judío podría representar como defensa personal, pero Jesús la rechaza como instrumento para expandir el reino de Dios. Porque el que fuerza el reino de Dios de esta forma, tiene que perecer de esta forma. Esto es algo que se conocía desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 9:6 menciona, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En Apocalipsis 13:10, si alguien es destinado a la cautividad va. Y si alguien va a morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos.
La expresión que menciona aquí de tomar espada también tenía implicaciones políticas en el contexto dominado del Imperio Romano. El reino de Dios no iba a avanzar por violencia, en contraste como por ejemplo el Islam. El Islam es una religión que avanza por presión, en lo largo de la historia hemos visto que avanza por violencia, por conquistas. Ahora vas a decir, bueno, pero ¿qué con respecto a las inquisiciones? Bueno, considera que esto se dio en respuesta de la presión de Islam. En el Islam, los musulmanes son adeptos por coerción, persuasión o por fuerza política. No por el hecho de que sea algo que ellos quieran hacer, sino que nacen de este contexto y son presionados de este contexto. Dios necesita, en lo absoluto, violencia para expandir su reino. Jesús se negó a defenderse con espadas para poder defendernos con algo mucho más poderoso, su sangre derramada. El poder de Cristo no está en un filo de una espada, sino en la entrega de su propia vida. Esa es el arma más poderosa y el alcance mucho más grande. Pero aquí viene una pregunta muy interesante, la cual ustedes tal vez están considerando. Con respecto al arma, ¿es válido tener armas por defensa personal? Porque aquí vemos exactamente que eso es lo que está pasando. Cuando leemos las Escrituras encontramos pasajes que hablan acerca de ser pacifistas. Por ejemplo, en Proverbios 25, 21, 22 menciona, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Ok. En Romanos 12, 17 menciona, nunca paguen a nadie por mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, en entender esto, Jesús reprendió a Pedro por usar la espada y prefirió cumplir las Escrituras por medio de la entrega de violencia. Pedro llevaba una espada para tratar de proteger a Jesús, y aunque el portar un arma no es que era prohibido, el uso violento fue reprendido por estar fuera de tiempo y de propósito divino. Quiero que consideren algo. Dios no condena la guerra, Dios no condena la defensa personal, sino la violencia injustificada, esa violencia impulsiva, esa violencia que no busca a Dios primero. Consideren esto. Éxodo 22, 2, 3. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Aquí está dando un contexto de defensa personal, pero también pone ciertas estipulaciones. Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Esta fue una estipulación para reconocer la realidad de vivir en un mundo quebrantado por el pecado, donde la defensa personal o la de tus seres queridos es válida y justificada. Aquí vemos específicamente que Moisés le dice que proteja su casa, está bien. Considera ciertos parámetros que se presentan aquí. Un asalto nocturno, que es sorpresivo, es vulnerable al hecho de que tú no sabes quién está entrando a tu casa, toda tu familia está en casa tranquilamente, y de pronto ves que alguien está ingresando a tu hogar. Y aquí es donde te pongo estas directrices, como estas limitantes de uno al otro. El hecho de que si es que alguien viene a tu casa e intenta robar tus cosas, intenta robar tu televisor, intenta robar cualquier cosa que tengas, adelante, es tiempo para una actualización. Compra el siguiente modelo. No hay ningún problema. Si es que alguien quiere robar tu carro, perfecto, el Señor va a proveer otro, no hay problema. Si es que lo pongo en este sentido, si es que alguien viene y entra a mi casa y quiere robar las cosas, adelante. Al final de cuentas, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Pero, si es que alguien viene con mala intención a atacar a una de mis hijas, yo voy a orar por esa persona para que tenga una buena relación con Dios y adelantar su cita con Dios en ese momento. Porque una cosa es el hecho de que alguien venga y me ataque a mí. Adelante. Si es que muero es ganancia. Voy a estar en presencia de Dios. Pero si es que alguien va en contra de mi esposa, en contra de mis hijas, eso es otra cosa. El uso injustificado de fuerza letal, es muy importante considerar esto. Las situaciones donde hay amenazas inmediatas y uno tiene que protegerse a medida que sea necesario.
Si es que estoy por afuera, es que alguien quiere robarme, puedo tranquilamente sacar un gas pimienta y solo para protegerme y todo eso, y tranquilamente me evito la situación. La idea aquí es el hecho de que, en primer lugar, yo no quiero quitar la vida de alguien. ¿Por qué? Porque cada persona tiene imagen y semejanza de Dios. Cada persona, así sea el criminal más vil, lleva también la imagen de Dios. Pero considera que cuando se trata acerca de defensa personal, ahí es donde tú decides específicamente qué es lo que quieres hacer, cuando se trata de persona. Cuando se trata de familia, considera que estás protegiendo algo que Dios te ha dado a cargo. Entonces no existe nada de malo el hecho de que tú quieras proteger a tu familia. Y considera, en este sentido, que cuando tú tratas de proteger a tu familia, por ejemplo, en estos casos, nuevamente, si se fuera una situación como esta, yo advierto primero. Si es que una persona está tratando de lastimar a un familiar mío, advierto primero, les doy una advertencia, si es que aún así continúan, voy a detener la amenaza. Mi intención no va a ser matar a alguien, mi intención es detener a la amenaza. Si es que en el proceso es lo que ocurre, pues es lamentable. Pero mi labor es de proteger a mi familia. Saber usar también los medios de protección es algo muy importante. Y eso es algo que aconsejo a todos los que estén considerando tal vez tener un arma. Es el hecho de que no compres un arma. Primero, edúcate. Aprende lo que significa la responsabilidad de tener un arma. El hecho de que puedes entrenarte en seguridad de cómo tener un arma. El tener una caja fuerte donde tengas tu arma y al final consigues tu arma. Si es que esa es la decisión que debes hacer. Pero al final de cuentas, si es que tienes un arma para proteger a tu familia, solo considera esto. El hecho de tener un arma también requiere mucha responsabilidad. Entonces, gracias a Dios, yo nunca he tenido que usar mi arma, únicamente para práctica. Y espero jamás usarla. Pero cuando se trata de proteger a mi familia, lo voy a hacer, lo cual no existe nada de malo al respecto. Considera que Jesús aclaró a sus discípulos el mal necesario de protegerse en un mundo hostil. Es lo que menciona en Lucas 22:36. Cuando específicamente que tengan una espada, era para protección personal. Jesús enseña en Mateo 5:39 que la respuesta ante las ofensas personales no debe ser de venganza. Mateo 5:39, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, entendemos el contexto de que aquí se trata cuando alguien te ataca con respecto a tu fe. Si es que alguien viene y me insulta por el hecho que soy pastor, por el hecho que soy cristiano, adelante, yo no tengo ningún problema. Si es que alguien quiere atacar mi carácter, adelante. No me va a gustar, no lo voy a disfrutar. Pero no voy a responder en venganza. Es algo completamente diferente. Pero esto no anula el derecho legítimo de proteger la vida de mi familia, o en caso de una agresión seria. La clave está en el espíritu del corazón. ¿Lo estás haciendo por defensa o lo estás haciendo por venganza? Si estás haciendo por venganza, entonces es otra cosa completamente diferente. Estás autorizado a defender a otros en peligro, pero también llamado a discernir cuándo y cómo hacerlo. Tu defensa debe buscar preservar la vida, no satisfacer tu ira. Cristo te llama a ser manso como Él, incluso si decides resistir con justicia. En el contexto, lo que Jesús estaba experimentando podría haberse tomado como el hecho de una protección personal, pero en este caso era completamente diferente, porque era un cumplimiento de lo que las Escrituras habían mencionado. Pedro estaba completamente desalineado con la voluntad de Dios y Jesús lo puso en su lugar. La espada puede conquistar territorios, subyugar a la fuerza la voluntad del hombre, pero solo la cruz conquista corazones al punto de sometimiento voluntario. Cuando se trata de avanzar el reino de Dios, abandonar la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia psicológica, se hace en favor del testimonio cristiano. El cristianismo se avanza con el poder del evangelio. Porque ¿qué te sirve el hecho de que tú te llames cristiano y que sirves a Dios, pero tu forma de actuar, si insultas a la gente, si tratas mal a la gente, si abusas psicológicamente de la gente, ¿cómo crees que eso va a ayudar al reino de Dios? En lo absoluto. No va a ayudar para nada. Si es que tu forma de expresarte es para descargar tu ira, entonces déjame decirte que estás poniendo de prioridad tu egocentrismo que el reino de Dios. Jesús no necesitaba la asistencia de Pedro. Considera que si es que él
quería defenderse. Él tenía a su disposición legiones de ángeles, como menciona. Ahora, para que tengas una idea, cuando menciona aquí en las Escrituras, Jesús dice que yo podría pedir a mi Padre en disposición más de 12 legiones de ángeles. Para que tengas una idea, una legión es como alrededor de 6,800 ángeles. 12 legiones vendría a ser como más de 80,000 ángeles. Y eso revela el contraste del poder celestial disponible a la sumisión voluntaria de Cristo. Puedes imaginarte que 80,000 ángeles estaban listos, así como que solo danos la orden. Aquí estamos, listos para defenderte. Y aún así, considera que el poder de un solo ángel, en 2 de Reyes 19:35 menciona que aconteció que aquella misma noche salió el ángel, está hablando solo uno, el ángel del Señor que hirió, ¿cuántos dice aquí? 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. 12 legiones podrían destruir a toda la humanidad existente. Y ellos estaban listos solo para la orden. Esto sugiere que Jesús no se somete por falta de poder, sino que lo hace por elección. Esta renuncia voluntaria no indica debilidad, sino un dominio total de la situación. Jesús muestra que su camino a la cruz no es por falta de recursos, no es por el hecho de que no tenga quien le proteja, sino lo hace por obediencia. Cristo es soberano. Y Él es la fuente de control y fidelidad en medio del caos y la incertidumbre. Él es el que tiene control absolutamente de todo. A pesar de que para nosotros, si estuviéramos en la situación de Jesús, se nos derrumbaría el mundo, Jesús es, aquí estoy, listo para continuar. Jesús sabía que lo que tenía que enfrentar lo iba a hacer bajo el plan soberano de Dios, sin ningún titubeo. Tuvo esa oración en el jardín de Getsemaní, donde Él expresó sus emociones, que emocionalmente no tenía esas ganas de irse, pero aprendimos que no se trata de lo que uno siente, sino de la obediencia a Dios y hacer lo que Dios quiere. Y Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y es en esta lo que pasa, lo que se conoce como la confianza en la soberanía. Él sabía que se iba a cumplir las Escrituras. Jesús evidencia su autoridad profética incluso ante su arresto. Él no ruega. Cualquiera puede ver en estas circunstancias, digo, por favor, no me maltraten una cosa. No, Él no suplica. Él se pone en una posición que me impacta increíblemente. Él se pone a enseñarles a ellos lo que tenía que ocurrir. Todo esto, lo que ustedes están haciendo, tenía que darse. Jesús no niega su entrega, ni estaba tratando de defenderse para que lo liberen. Él solo expone públicamente la falsedad y las motivaciones y los métodos de sus captores. Cuando les dice, ¿por qué me arrestan como que si fuera un ladrón? Jesús mostró cuán cobarde y malévolo era el comportamiento de todos los que habían venido a arrestarlo. Habían salido en su contra en la noche como que si fuera un vil criminal. No tenía ningún derecho legal para arrestar a Jesús. Él no había quebrantado la ley ni cometido ningún crimen alguno. Estaban tratando a él como que si fuera un vil ladrón común, buscándolo en la noche. Cuando él decía, yo cada día estaba en el templo en la mañana, ¿por qué no me atraparon ahí? Jesús estaba exponiendo la culpa de todas las personas que estaban ahí, exponiendo la corrupta injusticia tanto del sistema religioso como del político que actuó bajo la sombra de la noche. Jesús desenmascara la hipocresía religiosa que pretende actuar en la oscuridad. Sabían que todos los que estaban ahí eran unos cobardes que enviaban una revuelta de gente para atrapar a Jesús. Pero Él, con todo el control de la situación, sabía que todo lo que estaba ocurriendo tenía que cumplirse. Jesús muestra que aunque el arresto es injusto, eso no lo tomó de sorpresa. Él sabía lo que estaba pasando. Está rindiéndose voluntariamente a la voluntad del Padre, no siendo vencido por el poder humano. Los eventos no están siendo determinados ni por Judas, ni por el Sanedrín, ni por los romanos, sino que cada evento que se está ocurriendo en su presencia son ejecutados por Dios por el plan eterno de salvación que fue revelado en las Escrituras. Jesús aceptó la copa, y la copa implicaba tanto la traición como el arresto, como el juicio,
como la humillación, la crucifixión y la muerte, todo lo cual había sido anunciado por los profetas. Esto lo puedes leer en Isaías 53, Salmo 22, como también en Zacarías 13:7, que menciona este evento. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Jesús afirma que todo lo que iba a ocurrir está bajo el plan soberano de Dios, incluso el abandono de aquellos que Él amó, el abandono de aquellos que Él ministró por 3 años, de aquellos que les amó increíblemente. Jesús había dicho en Mateo 26:31 que los discípulos serían esparcidos, citando Zacarías 13:7. Su abandono no sorprendió a Jesús, era parte del cumplimiento de las Escrituras y de lo que había anunciado. Considera esto, que Jesús sabía exactamente lo que sus discípulos iban a hacer y aún así los ministraba, aún así los amaba, sabiendo la traición que iban a hacer, que lo iban a dejar completamente solo. Él estaba ahí para ellos. A pesar de las advertencias de Jesús, los discípulos no estaban preparados emocionalmente ni espiritualmente para el arresto. Al ver los soldados, las armas, la intimidación y a Jesús entregarse y no hacer absolutamente nada, entraron en pánico y huyeron, temiendo por sus propias vidas. Si Pedro, que era el más valiente de todos, pensaba que Jesús no debería entregarse, los demás también esperaban un Mesías que se impusiera, que no se dejara arrestar de esa forma. Esta crisis que se da aquí fue devastadora para la fe momentánea y limitada capacidad que tenían estos discípulos. No comprendían el plan de Dios. A pesar de que Jesús les había dicho una y otra vez, me van a arrestar, me van a crucificar, voy a morir. Y ellos, pero no, es que no puede ser así, no, es que nuestros planes tienes que decir, no, Jesús, tú tienes que hacer esto. Jesús, esta es la idea, este es el plan más fabuloso que puedes hacer. Mira, tú tomas el reino, el imperio romano, después nos expandimos. No, tú tienes tus planes. Dios tiene los suyos. Y obviamente cuando uno comienza a confiar en tus propios planes y no salen como quieres, ¿qué es lo que ocurre? Entras en pánico. Pero al entender que el plan soberano de Dios está alineado con cada uno de los detalles que van a ocurrir, aún en medio del caos, puedes tener esa paz y ese control sabiendo que Dios está soberanamente dirigiendo cada momento de tu vida. Cuando Jesús reprendió a Pedro y le dijo que no necesitaba defensa, los discípulos entendieron que ya no había por qué luchar. Eso los dejó vulnerables y desconectados por un temor y obviamente huyeron. Ellos no captaban aún que el sufrimiento del Mesías era necesario para cumplirse en las Escrituras. Al no entender la cruz, no estaban preparados para acompañar a Jesús en su entrega. Al no entender el propósito divino de la salvación, ellos no iban a encarar ese sufrimiento. Podemos ver que Mateo nos deja estos puntos muy importantes por entender. Mateo nos relata la serenidad de Cristo en medio de la traición y violencia de la multitud, que mientras los discípulos sucumben al miedo y al caos, Jesús permanece fiel, ejemplificando paz y propósito frente a la injusticia y la traición, y confiando plenamente en el que controla absolutamente todo, en su Padre, a pesar del aparente caos a su alrededor. Los primeros cristianos que leyeron este evangelio vivían en un mundo hostil, bajo persecución. Y al leer esto, realmente encontraron un consuelo y dirección en la sumisión de Cristo al plan divino. Si es que mi Señor y Salvador tuvo que enfrentar este tipo de cosas, yo como cristiano, viviendo en el primer siglo, que recibo este evangelio y veo que mi Señor lo trataron de esta forma, ¿quién soy yo para esperar un trato diferente o un trato mejor? Este texto les recordaba que la fidelidad no requiere de espada, sino de confianza en el cumplimiento soberano de la voluntad de Dios. Para nosotros este pasaje nos desafía a examinar nuestro método de lucha. Cuando se trata acerca de problemas, ¿cómo estás actuando? ¿Como Pedro o como Cristo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te descontrolas y quieres hacer todo por tu cuenta? ¿Quieres hacer tus planes y hacer todo lo que tú consideras bien y de pronto te das cuenta que estás desalineado a lo que Dios quería y de pronto pides a Dios, Señor, por favor, ayúdame en la decisión mala que tomé? ¿O como Cristo, encarando las dificultades y dices, Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto?
pero confío en que tú tienes las mejores intenciones. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y tú sabrás lidiar con este caos que tengo enfrente de mí de la mejor forma. Nos llama a dejar nuestras espadas, esa es metáfora de control o imposición de coerción, y abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas, encarando cosas fuera de nuestro control. No se trata de que tú puedas tener el control de las cosas, se trata en que tú puedas entender de que Dios tiene el control de las cosas y descansar en eso. Cuando encaramos algo que sea abrumante, tienes la opción de actuar como Pedro, descontroladamente, o confiar en Jesús, que tiene el control absoluto. Este Cristo soberano, que es la fuente de control y fidelidad en medio del caos y la incertidumbre. Considera que Jesús se entrega sin resistencia en cumplimiento de las Escrituras para salvar a sus enemigos. El Hijo del Hombre acepta el beso del traidor porque su misión es redimir incluso a aquellos que lo están rechazando. Jesús escoge no salvarse a sí mismo para salvarnos a nosotros. Se niega a utilizar la fuerza porque su objetivo no es el dominio terrenal, sino la redención eterna. Fue arrestado como un criminal para que criminales como tú y como yo fuéramos libres. Si no puedes confiar en ese Dios que tiene control de todo, la alternativa que tienes de confiar en ti realmente es una alternativa patética. Pero nosotros tenemos un Dios soberano que tiene control de todo. Y la próxima vez que encares una situación difícil, ya sabes a quién recurrir. Amén. Amén. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, te damos porque tú eres el Dios soberano. El Dios que tiene control absoluto, incluso de los pequeños y los más grandes detalles. Te queremos pedir perdón, Señor, por muchas de las ocasiones en que nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra intención, a nuestros planes, para después darnos en cuenta que no estaban alineados con los tuyos. Te pido, Señor Padre, que nos ayudes a conocerte más, a saber quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para que de esta forma, al compartir más contigo, nuestra mentalidad sea renovada y podamos distinguir las cosas que están al frente de nosotros y de esa forma, Señor, estar alineados con tu voluntad. Gracias, Señor, te damos porque muchas veces nos has protegido de situaciones caóticas y cuando recurrimos a ti, encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos por desconfiar y olvidarnos de esos momentos. Y te pido, Señor, que nos fortalezcas con ese ejemplo supremo de control y fidelidad en medio del caos y la incertidumbre que tenemos en el Cristo y Dios soberano. Y todo el mundo dice, amén.